Casino de Madrid. Me corresponde presidir un acto que para mí es especialmente importante por tres razones. Bueno, una porque presentamos un libro, en mi opinión, extraordinario, fuera de serie, no solo fuera de serie por su calidad, sino porque no hay ningún otro libro que trate la materia de esta forma. Y segundo, porque es Almudena la que lo ha escrito, persona a la cual tengo un enorme afecto. Y la tercera es porque es una materia que para mí en concreto pues tiene especial importancia, porque yo soy un modesto pero sí apasionado aficionado a la música, con lo cual pues es un enorme placer estar aquí con todos ustedes. Afortunadamente no me va a corresponder a mí el comentar el libro, porque hay personas que lo van a hacer con muchísima más autoridad y solvencia, pero sí quisiera decir un par de palabras muy breves, fuera de contexto, porque, como decía, no me corresponde a mí hablar del libro. Este es un libro muy curioso porque, bueno, tiene una especie de pretexto, que es un recorrido por Madrid. Solamente esa parte ya merece la pena leerlo, porque es calle por calle y edificio por edificio, nos da una historia de Madrid que ya le hubiera gustado escribirla a Pedro de Rápide. Pero con esa ocasión realmente es un libro sobre historia de la música, con biografías de autores, algunos muy poco conocidos, con anécdotas, algunas curiosas, como la de los días que estuvo Verdi viviendo en Madrid. Está lleno de anécdotas y de historias, y con un enorme contenido cultural de música y de Madrid. De forma que es muy divertido y muy agradable de leer. No es un libro para leerlo de corrido, es un libro para tenerlo en la mesilla y todos los días leer un trocito, porque además se puede leer a trocitos, incluso salteando y cambiando de página, que es lo que estoy haciendo yo, y por tanto, pues por supuesto les recomiendo enormemente su lectura. En el acto de hoy iban a intervenir el maestro José Luis Temes, María Rosa Calvo Manzano y finalmente la autora Almudena Rivas. Presentar a Almudena Rivas en el Casino de Madrid es una tontería. Es decir, Almudena es la historia musical del casino. Dirige desde el año 97 y la fundó ella, la Tertulia Musical. Ha sido coordinadora musical del casino y, por tanto, hablar de música y de casino es hablar de Almudena. El currículum de Almudena lo tengo aquí, pero es que son 2 páginas y no sé si merece la pena leerlo, porque todos ustedes la conocen igual o mejor que yo. Almudena combina, creo yo, el conocimiento profundo de la música como doctora en musicología y el dominio de un instrumento que es el piano, del cual también es profesora. Y además tiene otras habilidades, como es el dominio de la lengua árabe, y precisamente por eso ha sido profesora de lengua española en el Colegio Real de Rabat, es decir, que tiene otras facetas. Ha escrito bastantes cosas, ha dirigido cursos y dirige una tertulia que es la más antigua en la historia contemporánea del casino, por la cual pues hace unos meses le dimos un pequeño homenaje en la cena de otoño, reconociendo pues tantísimos años, más de 25 años, llevando una tertulia en beneficio de los socios. Este libro, pues me imagino que es la obra de toda una vida, porque realmente hace falta una vida entera para poderlo escribir. Bueno, pero no, como les decía, no me corresponde a mí presentar el libro. Yo quisiera ir dando la palabra a las 2 personas a las cuales corresponde esa tarea, y la primera a la cual le iba a dar la palabra es el maestro José Luis Temes, también una persona que no necesita presentación, un director de orquesta de fama reconocida, autor de más de 360 estrenos absolutos de compositores españoles, ha grabado un montón enorme de discos de música española, ha escrito sobre música, en fin, es una persona de sobra conocida. Le quiero dar la palabra al profesor Temes para que nos hable del libro de Almudena. Profesor, cuando quiera. Esto es esto, sí.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias, querido presidente, por las palabras tan amables. Gracias, Rosa Calvo Manzano. Siento haber quitado la primera intervención a la dama, pero así me da la palabra nuestro presidente. Y, por supuesto, a Almudena Rivas, autora del libro que hoy se presenta, y a todos ustedes, claro. El libro que presentamos tiene una muestra maravillosa de amor por dos cosas. Si ustedes se dan cuenta en el título, porque estas dos cosas están en el título, Paseos por el Madrid más musical. La frase demuestra amor por dos cosas, por el paseo por Madrid y por la música. Incluso lo de paseo por Madrid cabría desdoblarlo en dos, el amor por el paseo, el amor por la ciudad de Madrid y el amor por la música. Permítame, puesto que el amor por la música es más que evidente, permítame centrarme en lo del amor por el paseo y los paseos por Madrid. Supongo que están ustedes de acuerdo, paseamos poco, paseamos demasiado poco. Si el libro es una invitación a pasear en el sentido activo de la palabra pasear y en el sentido humanístico de la palabra pasear y en el sentido más cariñoso y culto de la palabra pasear. Paseamos poco y siempre mi padre, que era hombre sabio, me daba un consejo, me decía, hijo, pasea, pero además pasea con la mirada hacia arriba. En general vamos pensando en lo que va a pasar mañana, en el problema del trabajo, en nuestros hijos, pero no, hay que levantar la vista y ver lo que tantas veces nos perdemos, ¿verdad? Que son edificios generalmente maravillosos de este Madrid maravilloso, son muchas lápidas, inscripciones, y es mucha historia de Madrid que está en las partes altas. Por tanto, el libro es una invitación a pasear por Madrid, a pasear con la mirada hacia arriba, para no perdernos muchas de las cosas que nos rodean. Pasear por la ciudad, paseos por la ciudad. El libro es probablemente no se lo ha planteado Almudena de manera consciente, pero es una reivindicación de la ciudad en el sentido dieciochesco de la ciudad, es decir, del sentido de la urbanidad, como decían nuestros grandes ilustrados, en el sentido de la cortesía, en el sentido de la ciudad como lugar de encuentro y lugar de comunicación, intercambio, etc. Me van a permitir una reflexión de un urbanita convencido. Soy urbanita convencido. Me encanta la ciudad, paseo por las ciudades y soy de esas personas que no se encuentran tan a gusto en el campo. Por supuesto, veo maravillosamente cuando la gente te dice, pero el campo, la naturaleza, lo maravilloso que es. Y además, cuando el campo... No iba a decir que no te gusta, no soy tan bruto de decir que no me gusta, pero bueno, cuando no lo encuentro como mi hábitat natural, te pasa todo lo malo en el campo, tienes frío, las hormigas se te suben por encima de la tortilla, etc. Es decir, yo me siento como Woody Allen, y estoy seguro que aquí pues también hay colegas de este mismo pensamiento, personas que desde el respeto absoluto a la naturaleza nos encontramos muy a gusto paseando por las ciudades. Los dieciochescos, además, los ilustrados, decían algo que creo que con una gran verdad, y es que los seres humanos podemos hacer ciudades maravillosas, pero no podemos hacer naturalezas maravillosas. Esto es una reflexión que a mí me parece muy pertinente a la hora de presentar este libro, porque es la cultura de la ciudad, y es que... el romanticismo exaltaría mucho que la naturaleza es maravillosa, que la naturaleza es perfecta, y hoy día también pues todos los movimientos que claman por la conservación del patrimonio natural, que por supuesto nadie pone en duda su importancia, pero a mí me gustaría también decirles a los marineros que soportan una tempestad en el mar, o a los pescadores que han perdido a muchos de sus compañeros en una tempestad en el mar, o a los 200 muertos de la Dana en Valencia, que opinen sobre la realidad de que la naturaleza es perfecta y la naturaleza es ese sentido maravilloso que todos entendemos. Los animales también se comen unos a otros y no todos para subsistir.
Incluso un día, esto ya lo he contado en algún momento, un día un naturalista, un experto, me decía que el paradigma de lo que estoy diciendo es el ñu, el animal que se llama ñu, ñu, que se lo come todo el mundo, es decir, que sale por las mañanas de la cueva aterrado porque es víctima de todos, ¿no? No quisiera frivolizar sobre ello, pero junto a las maravillas que admiramos en la naturaleza, hay otros aspectos más negativos. Soy urbanita convencido, porque la ciudad sí la podemos hacer nosotros. Cuando nosotros paseamos por la ciudad, cuando nosotros ahora salimos a esta maravilla de calle Alcalá, y nos encontramos con los amigos, los que piensan de manera diferente, podemos pasear con nuestros hijos, podemos enseñarles aquí pasaba no sé qué, aquí ocurrió no sé qué, esta es la Puerta del Sol, paradigma de lo que fue el Imperio Español del siglo XVI, etcétera, etcétera. Y la ciudad sí la podemos convertir en perfecta. Si nosotros queremos, si nosotros lo logramos, la ciudad puede ser perfecta. La naturaleza no la vamos a cambiar porque no va a ser perfecta. Viene esta reflexión a cuento de que soy un enamorado de Madrid. Me encantan los libros sobre Madrid y me encanta pasear por este Madrid. Como además de ello soy músico, me encanta que haya un libro que es Pasee usted por Madrid, adivine la ciudad de Madrid, sabiendo que aquí sucedió tal cosa, aquí sucedió tal otra. ¿Sabe usted que de aquí vivía no sé cuántos? ¿Sabe usted que cuando paseas por una calle de Madrid y lees en el libro que de aquí salía todas las mañanas Boccherini, el Boccherini ya de última hora, porque Boccherini vivió en los palacios durante su etapa prolífica, pero luego, ya muy viejecito, se quedó aquí y era el hombre que había sido importante. Por cierto, atención a Boccherini. Boccherini es uno de los grandes de la cultura europea, ¿eh? Boccherini, que le tenemos así como el del minueto, Boccherini es uno de los grandes de la cultura europea. Bueno, entonces es maravilloso que una persona como Almudena Rivas nos instruya con este libro, que bien puede ser, o como nos decía nuestro presidente, para leer en la mesilla, pero también para llevar bajo el brazo o leer de manera, como trabajo de campo, hacer las rutas correspondientes y saber que aquí pasaba tal cosa. Qué música hubo en el Círculo de Bellas Artes, qué música hubo en este mismísimo casino. Un libro que habla sobre la música en la historia pasada y presente de Madrid me parece fascinante. Y la segunda parte, paseos por el Madrid más musical. La pregunta que luego a lo mejor Almudena nos puede responder es, a su juicio, ¿qué nivel de rango musical le daríamos a la ciudad de Madrid a lo largo de los últimos 4 siglos, por ejemplo? Ya lo que yo entiendo, tu libro abarca 4 siglos aproximadamente de música, digamos desde que el concepto música puede tener un sentido del legado, ¿no? Es decir, no como un anonimato en las noches del tiempo. ¿Qué lugar ocupa Madrid? Yo aventuro una respuesta. Bastante más de lo que creemos, pero tampoco nos engañemos, no es Viena, no es París, no es Londres. Por cierto, Londres, como en general toda Inglaterra, Londres es una ciudad musical, lidera y ha liderado durante 4 siglos el mundo musical europeo. Yo diría, no sé si los compañeros de mesa están de acuerdo, Londres ha tenido y tiene una vida musical probablemente superior a Viena o a Berlín, pero, sin embargo, no ha tenido grandes creadores. Es curioso, es una de las grandes preguntas que nos hacemos en la historia. E incluso han tenido que fagocitar, que importar a Händel y enterrarle en Westminster para que parezca que era inglés, porque vivió mucho tiempo en Inglaterra, incluso casi hasta Haydn, ¿no? Madrid no ocupa ese liderazgo en la historia, es así. Pero, sin embargo, ocupa un lugar mucho más notable de lo que podemos pensar. ¿Saben ustedes que, sobre todo en esta calle de Alcalá, que nos acoge hoy, llegó a haber 6 teatros de ópera en un momento determinado? ¿Saben ustedes que en Madrid se llegan a dar casi 200 funciones de Rossini en 1823? Casi 200 funciones al año, ¿saben ustedes, de ópera? Cuando en una ciudad, Madrid podía tener en aquel momento 300.000 habitantes, 350.000 habitantes aproximadamente. Cantidad que multiplica por 10 las que podemos tener hoy día, ¿no?
Bien, es verdad que el concepto de puestas en escenas era un concepto que no puede competir en absoluto con lo que puede ser una puesta en escena de Rossini en el Teatro Real, ¿no? Eran funciones mucho más de consumo, por así decir. Pero España tiene y por tanto Madrid, tiene un siglo XVIII muy poco conocido, por ejemplo. Es decir, el clasicismo musical en España es muy poco conocido. Solo ahora, últimamente, han empezado a salir a la luz muchas cosas que son verdaderamente notables. Es decir, es curioso que durante siglos hemos asistido a que la gente íbamos al Teatro Real cuando era sala de conciertos, o al Palau en Barcelona, etc., y escuchábamos Mozart, Haydn, y nadie decía, oiga, perdóneme usted, ¿y en España no escribíamos nada parecido a eso? Es decir, no había nadie que compusiese una sinfonía paralela mientras Haydn hacía todo esto, ¿no? Lo que me preocupa no es que no lo escucháramos, es que casi nadie lo preguntara. Es decir, que no había una cierta curiosidad de saber. Ya les digo a ustedes que no tenemos 7 Mozart escondidos, ni 9 Haydnes, ni 6 Beethovenes. Por supuesto que no. Pero tenemos gente que lo hizo muy bien. Es decir, cuando escuchamos hoy día las sinfonías de Ramón Garay, las sinfonías de Carlos Baguer, nos quedamos asombrados porque son absolutamente equiparables a las primeras sinfonías de Mozart o de Haydn. Es cierto que después un hombre como Mozart llega a unos grados de perfección que nos asombran y que España no compite en esa liga. Eso es evidente. Pero la base, lo que se tocaba en España en 1770, era absolutamente homologable con lo que había en Europa. Eso es importante. Por tanto, todo el libro, toda ayuda como la que hoy nos brinda Almudena, de recuperar la memoria de lo que desconocemos, es asombroso. Porque es cierto, corrígeme Almudena, que muchos de los datos que citas y de los recorridos que citas son cosas que el aficionado a la música conoce, una cierta parte. Y simplemente tú, como se dice ahora, lo pones en valor y lo reflejas y lo documentas. Pero hay muchísimas cosas que son desconocidas, incluso para quien suele degustar el repertorio internacional y que dice, no, pues yo tengo abono en el Teatro Real, yo tengo abono tal, pero se queda perplejo de saber que 7 calles más allá tiene cosas verdaderamente curiosas. Por tanto, insisto en estos dos lados, estos dos focos que tiene el precioso libro de Almudena. El paseo sobre Madrid y, sobre todo, en la curiosidad por nuestra cultura española musical. Déjenme terminar con una reflexión personal. Yo he dedicado mi pequeña carrera de director de orquesta sobre todo a 2 líneas, a 2 aspectos. Uno, la música contemporánea, la música nueva, la modernidad. Es decir, en mis programas han estado siempre Cristóbal Hauser, Tomás Marco, Stockhausen, Boulez, Ligeti, casi tanto o más como los Brahms o Bruckner. Por una parte, la música nueva, y por otra, la recuperación del patrimonio musical español. Autores desconocidos a los cuales me estaba refiriendo en este momento. Son las 2 líneas en las que, modestamente, no digo que se haya hecho bien, pero que son las 2 líneas en las que he trabajado más. Debo decirles, al cabo de 50 años de profesión, que el fracaso, y esto lo he contrastado con otros colegas, el fracaso en la música contemporánea ha sido y es estrepitoso, y cada día lo es más. La música contemporánea, entendiendo por tal la de los últimos 100 años, que no está mal, perdemos adeptos. A casi nadie le importa hoy día la música de Boulez o de Ligeti. Sin embargo, la segunda dedicación a la que me refiero, recuperar nuestra historia, saber cuál era nuestro clasicismo, recuperar a un compositor que se llama Evaristo Fernández Blanco y decirle, ¿sabe usted que un señor que se llama Evaristo puede componer muy bien y que hay un romanticismo de un señor que se llama Evaristo Fernández Blanco? Ahí estamos ganando muchísimo. Hace 30 años casi nadie se interesaba por un clasicismo español o por un romanticismo español. En este momento el interés es enorme. Todo lo contrario, siempre te llegan después al camerino a decir, pero ¿cómo estaba esto guardado? ¿Pero cómo no hemos conocido esto hasta hace tan poco tiempo, ¿no? La música contemporánea, fracaso enorme. El público que está dispuesto a conocer nuestra historia, sin embargo, es cada vez mayor. Estoy absolutamente seguro que el libro de Almudena va a recoger esa curiosidad por la música de nuestro pasado desconocido y nos va a proporcionar un material, yo diría de estudio también, porque también es un libro de estudio, pero de estudio ameno de primera magnitud. Gracias, Almudena, por el doble trabajo. Gracias.
muchas gracias, maestro Temes. Cuando comentaba hace un momento lo de pasear mirando hacia arriba, yo estaba mirando el libro porque realmente, bueno, los franceses tienen un término para designar esto que es el flaneur. A mí la primera vez que un amigo francés me dijo que yo era un flaneur me molesté un poco. ¿Un qué, perdón? Flaneur. Pensé que era un medio insulto, ¿no? Y entonces fui corriendo al diccionario y en Francia flaneur es, por así decirlo, el paseante curioso. Es decir, el que deambula por la ciudad sin rumbo fijo, mirando, fijándose y reflexionando. Y entonces eso es lo que realmente nos propone Almudena en el libro. O sea que es un libro para flaneurs y yo que lo soy porque aquel francés me dijo que lo era, pues me hago uso del término y lo estoy leyendo con muchísimo gusto. Coincido con el profesor Termes que a mí tampoco me gusta el campo. García Márquez decía que el campo es ese horrible lugar donde los pollos andan crudos. Bueno, realmente a mí lo que me gusta es la ciudad y sobre todo la ciudad contada con los ojos de Otro querido amigo decía que el campo es eso que hay detrás de las cristaleras de los paradores de turismo. Bueno, le iba a pasar ahora la palabra a María Rosa Calvo Manzano, también persona sobradamente conocida. Ha sido la catedrática más joven en la historia de la música española. Ha escrito bastantes ensayos, ha hecho estudios críticos de obras españolas y es autora de una técnica dialéctica conocida como técnica Arlú para enseñanza del arpa. Me contaba hace un momento que está ya retirada de la actividad como arpista, lo cual es una enorme pena. Para ella no sé, pero para los demás sí. Bueno, yo le quería pasar la palabra a María Rosa. Gracias. Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, Almudena. Para mí es una honra que me tengas aquí y una honra más el que digas en el libro que soy tu madrina. Me siento orgullosa y al mismo tiempo muy feliz de serlo porque sí que fui algo maestra tuya y en este momento digo lo que repito, mejor dicho, o parafraseo a los grandes cuando dicen que lo importante de un maestro es que los alumnos le superen. Tú me has superado con tu sabiduría. Es precioso tanto oírte como leerte. Almudena tiene una cultura, es una sabia de la música, una sabia de todo, es una humanista, una gran humanista. Y tiene la habilidad de atrapar al público porque sabe contar las cosas de una forma muy cercana. Esa gran sabiduría la hace natural, la hace sencilla y cuando la escuchas quedas realmente prendado de su sabiduría y de su forma de decir y de expresar. Y lo mismo es la lectura. He leído varias veces el libro y es una preciosidad leerlo porque es como si el tiempo se parase y en ese Madrid que madrileñizó a Scarlatti, a Boccherini, como ha dicho el maestro, ese Madrid acogedor, ese Madrid pequeño, ese Madrid de plazuelas y de callejuelas pequeñas que rectificó y que hizo un mejor urbanismo el mal llamado Pepe Botella, porque efectivamente hizo un gran Madrid entre esas plazuelas. Pues en ese Madrid maravilloso, cuando leo Almudena, es como si se parase el tiempo y pudiera vivir como si yo fuera un personaje de ese Madrid histórico que ella relata a través de varios siglos. Y además hay algo precioso en el libro, y es que efectivamente los músicos hemos tenido relación pues, con maestros que han vivido en sitios que son realmente tanto urbanísticamente como arquitectónicamente lugares maravillosos. Y en esos paseos o en esas entradas o en esas idas a esas casas, pues quizá yo no valoré nunca lo que Almudena me ha enseñado a valorar. Por ejemplo, lo comentaba con ella el otro día, en el Madrid de los Austrias, en la Plaza del Cordón, una plaza que ya en el libro del Madrid de Cambronero dice que en los planos de Teixeira aparecía un palacio en el siglo XVI, con lo cual también se dice que en esa casa estuvo preso Antonio Pérez y que en esa casa también vivió la princesa de Éboli.
Todavía en esa casa, que yo he visitado con frecuencia, y diré por qué, porque era la casa donde vivía mi padrino, José María Franco Bordons, un grandísimo músico, un músico también al que creo que la historia de España no ha sido justa con él, pues había unas tertulias preciosas. ¿Y por qué? Porque el maestro tenía mucha amistad con todos los vecinos y un vecino importante en esa casa fue el maestro Arbós. Hay que contar que las orquestas, a principios del siglo XX, no se llamaba orquesta sinfónica ni orquesta filarmónica, sino la orquesta de Arbós y la orquesta de Pérez Casas. Orquestas que, por cierto, se llevaban tan mal que las arpistas, que eran muy pocas en la época, casi les tenían prohibido, que seguramente les llamarían para tocar en la otra orquesta, pero que si se sentían realmente de la orquesta a la que tocaban, no deberían nunca, por muy bien que les pagasen, ir a tocar a aquellas orquestas. Bueno, la tertulia que digo, no conocí al maestro Arbós, evidentemente, no tengo edad para conocerle, pero sí conocí a Pasquita. Pasquita era una francesa coqueta, una mujer deliciosa, simpática, cercana, muy femenina, y bajaba a las tertulias en la casa de José María Franco. Hay que decir que José María Franco estaba casado con una gran literata de la época, Consuelo Roesset. Ellos tenían en esa casa maravillosa que se dice que vivió la princesa de Éboli y que por allí también estuvo Antonio Pérez, tenía unos techos, yo creo que más altos que este salón, y estaban llenos de libros. Una de las bibliotecas era de literatura, naturalmente de Consuelo, y la otra era de José María Franco. Tenía las partituras más increíbles que podamos pensar de todas las épocas. Era fascinante llegar a aquella biblioteca y ver lo que había sido capaz de almacenar en esos estantes. Y en esa maravillosa casa, en ese salón recoleto, con un piano de cola, un piano Herad, que él cuidaba celosamente para que estuviera siempre bien mantenido, había tertulias. Y Pasquita, Pasquet se llamaba ella, y la llamábamos Doña Pasquita, y ella contaba que como en la época en que las orquestas viajaban mucho, por ejemplo, la Sinfónica se pasaba una buena temporada en San Sebastián, ella hacía como de madre de todos y la llamaban la maestra. Pues la maestra contaba cómo don Enrique Pérez Arbós, era muy exigente con la orquesta, por eso llegó a tener una sinfónica de una grandísima calidad, una sinfónica que tiene más de 100 años. Pues en esta sinfónica, cuando preparaba la Patética de Tchaikovsky, hay que pensar qué serían los contrabajistas de la época del maestro Arbós. Cuando siempre, que nos perdonen los contrabajistas, pero los músicos somos muy malos, somos verdaderamente, yo diría que a veces canallas. A los contrabajistas les llamábamos el maestro armario, porque tenían ese instrumento enormemente grande, eran gente, normalmente no eran los más intelectuales de la orquesta, eran, no voy a decir, vamos a decir que eran sencillos y les costaba muchísimo afinar aquel famoso pasaje donde empieza el fugato y empiezan los contrabajos. El maestro Arbós, empeñado en que la afinación fuera perfecta, se lo hacía repetir miles de veces. Y ellos se sentían humillados porque veían que todos los músicos, claro, los contrabajos están en una zona de la orquesta y todos miraban hacia allí y ellos estaban como avergonzados y abrumados. Y cuando llegaba el descanso, todos cantaban para que el maestro Arbós, desde su despacho, escuchara «Don Enrique, no nos mortifique». Y esta leyenda, que ella la contaba con mucha gracia, era algo que he oído contar a los músicos viejos que conocí de la Orquesta Sinfónica cuando yo empecé a tocar en esa orquesta solamente con 12 años. Pero es curioso que efectivamente en este Madrid tan recoleto tengo una amiga que vive al lado del Teatro de la Ópera, en la Plaza de Oriente número 6. Allí hay un cartel que dice aquí vivió o pasó tiempo viviendo Gayarre. Ella dice que en su habitación, que es la típica habitación a la italiana, el dormitorio y el salón que da a la calle para que tenga luz y el dormitorio en el interior para que sea más tranquilo y puedan ser mejores los sueños. Pues ella dice que duerme todos los días en la cama que durmió Gayarre.
La cama es una cama del siglo XVIII, preciosa, con marquetería, de caoba, una preciosidad, cabecero y piecero. Y yo me lo puedo creer, que es así. Esta mujer es ni nada más ni nada menos que Marilola Higueras, una arpista que también ha pasado un poco desapercibido en la historia, pero que en su época joven fue muy importante. Es tan importante que tiene obras escritas dedicadas a ellas por Guridi y por Turina. Y es curioso que, bueno, su padre era el gran escultor Jacinto Higueras, con lo cual de casta le viene al galgo, porque su madre era Palatín, la famosa violinista. Pues esta anécdota y muchas más, visitando casas, por ejemplo, en la casa de Cristóbal Halter, donde Marita me invitaba todas las tardes a merendar y sabiendo que me gustaban los croissants, me llevaba croissants para que escuchara música con el maestro, podría, recordando en el libro de Almudena, que te hace sentir ese Madrid con otro sentimiento histórico, y no simplemente con haber pasado por esas casas, podría contar muchas anécdotas que son las que cuenta Almudena, con lo cual ratifico que todo lo que ella dice es una auténtica maravilla. Es un paseo inédito, insólito, increíble y maravilloso por ese Madrid que efectivamente, como decía José Luis, ha sido un Madrid que históricamente posiblemente haya tenido más inquietud musical y cultural que la que con todos los habitantes que somos ahora tenemos. Muchas gracias, Almudena, muchas gracias, presidente. Gracias, José Luis, porque siempre de ti se aprenden cosas. Gracias, María Rosa. Y ahora tiene la palabra la autora del libro, Almudena, cuando quieras. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, porque el día no ha sido fácil. Así que, bueno, estoy muy agradecida, aparte de don Fernando Eguidazo, presidente del Casino de Madrid, y a la Junta Directiva por este apoyo que me dan, también a la editorial La Librería y, cómo no, a mis grandes amigos Jesús Luis Temes y mi madrina musical, María Rosa Calvo Manzano, que estoy muy orgullosa, muy contenta y realmente agradecida de que haya pasado la tarde hoy conmigo. Bien, yo no puedo en poco tiempo expresar qué hay en ese libro. Yo simplemente les quiero comentar que hace ya un tiempo decidí que siempre que paseaba por Madrid, bueno, pues me quedaba la anécdota de que aquí vivía un hito, una placa, sí que decía, aquí vivió Boccherini. Ah, vale. Otra placa, otra lápida que decía, aquí murió Glinka. Glinka, Dios mío, Glinka. Pero, ¿qué hacía aquí Glinka en la década de los 40 del siglo XIX? Fue simplemente pura curiosidad. Y hace unos años empecé realmente a dirigir grupos. Es decir, este libro no es más que el resultado de esa investigación y de esas ganas de presentar a mi ciudad y a una de mis grandes pasiones, sino la primera, que es la música. El libro está dedicado a mis padres y además pues la anécdota es que salió publicado al poco tiempo del fallecimiento de mi madre, con lo cual todavía más querido para mí, Esteban y María Luisa, porque me inculcaron el valor, el amor a Madrid y a la música, pero también ha sido familiar porque mi hija Alma ha sido quien ha hecho todas las fotografías, es decir, y pude incorporarla en este proyecto madrileño musical. Así que, bueno, está todo mi amor por la música. Y bueno, pues voy a intentarles hacer un pequeño resumen, pero por supuesto también les voy a ser sincera. Cuando me puse a escribir nunca hubiera imaginado que fuera tan grande, porque en principio el objetivo principal era poderlo llevar en la mano para ir siguiendo esos planos, y la verdad es que ese objetivo no se ha cumplido, pero yo lo siento, pero no pude acortar. Y eso que voy a intentar hacer esta pequeña muestra lo más rápida posible para no aburrirles, pero sobre todo quiero decirles que aquí se va a escuchar música, porque para mí no existe la charla musical sin música. Entonces, por lo menos les voy a poner 3 o 4 ejemplos
que les pueda servir, porque las personas que pasean, yo les cuento, etcétera, etcétera, pero luego se ponen sus auriculares y escuchan la música que yo les propongo. Y entonces es una forma ya no de conocer al autor, porque todo el mundo podemos conocer la biografía de cualquiera de los autores y los compositores, que para eso está Google, pero sí escuchar su música sabiendo que en un momento determinado lo compuso en Madrid, en la calle Montera, que la tenemos aquí al lado. Bueno, pues entonces voy a hacerles un panorama general y vamos a escuchar su música. Bien, este es el primer, simplemente un panorama general. Son 5 paseos diferentes, 3 de ellos por el centro, uno de ellos, bueno, diferente numeración, pero bueno, 3 de ellos son por el centro, uno de ellos es por el barrio de Bilbao y el otro es por el barrio, por supuesto, de Lavapiés y Atocha. Lógicamente, son 5 paseos, pero podrían haber salido 10, porque me dejo en el tintero muchas anécdotas, muchos compositores, muchas luchas de compositores, de compositores que se han buscado la vida en pequeños cafés teatro. No se pueden ustedes imaginar que se encuentran los grandes Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Gaztambide, se encuentran en la orquesta del Teatro del Circo ganando una peseta. Entonces, luego claro, dices, pero ¿cómo es posible si eran jóvenes? Tenían que buscarse la vida. Entonces, cuando uno conoce eso, cuando uno sabe eso, tiene que hacerlo llegar. Entonces, por lo menos es mi intención. Entonces, el primer paseo, que yo le he dado títulos más o menos poéticos, entre Austrias y Borbones, comienza en la glorieta del Luigi Boccherini y termina en la Plaza del Rey. La glorieta del Luigi Boccherini está en la Cuesta de la Vega. Claro, que tienen ustedes que empezar ya con ganas, porque lo hay que subirla. Entonces ya les digo, en el libro además aparecen buenos mapas para las indicaciones, lo hay que subirla, entonces hay que tener cuidado. El segundo paseo, que yo llamo también de ayer a hoy, que también está por el centro, viene desde la Plaza de Ramales, que es hasta la Plazuela del Ángel. Es otra zona del centro, una se va por un lado y el otro por el otro. La tercera, que yo llamo Fandangos y Cuplés, que para mí es el más poético, desde la Plaza de Chamberí a la Plaza de Colón. Y efectivamente, ustedes no esperen, o sea, decían mis compañeros de mesa que efectivamente son 4 siglos de historia, y es verdad, yo no me voy a quedar solamente en Boccherini, que también, que por supuesto, o en Rossini, que también estuvo aquí en nuestro país, o en Farinelli, no me voy a quedar, pero también, ¿y por qué no Olga Ramos? Pero si Olga Ramos también representa la música, pues claro, también lo vamos a escuchar. O Concha Piquer, pues claro, también representa la música de otro estilo y de otra época, pero es música. Yo a lo mejor entiendo un poquito menos porque soy de formación clásica, pero ¿por qué no voy a pasar por delante de la Gran Vía a ver la placa de Concha Piquer y no voy a hablar de ella? La de los baúles de la Piquer, pues por supuesto que tengo que hablar de ella. El cuarto, que también está por el centro, se llama Silencios Sonoros. Esto es lo que siempre llama más la atención. ¿Qué significa silencios sonoros? Y yo siempre lo explico diciendo que para mí y para muchos que tengamos una pequeña sensibilidad musical, yo creo que es mucho más brillante, expresivo, dramático, es que no sé utilizar el adjetivo, un silencio en el momento adecuado. Entonces, ese silencio es sonoro y ese silencio hay que darle el valor que tiene, porque la música no solamente está compuesta de sonidos, también de silencios. Y bueno, pues empieza la carrera de San Jerónimo y termina en la plaza de Antón Martín, y el último, que es el más castizo, se llama Madrid Musical y Castizo, que empieza en la plaza del Alamillo, que no sé si ustedes saben, esa plazuela maravillosa, quieta, que está en el barrio de la Morería, y terminamos en la calle del Sombrerete, es decir, todo en Lavapiés. También quiero decirles, porque no sé si voy a tener mucho tiempo y yo esta vez sí que voy a controlar el reloj para no aburrirles, que las 2 personas que me rodean, que aparte del gran cariño, amistad y admiración, tanto por el maestro Temes como por María Rosa, todo eso me une a ellos. El maestro Temes está en la página 319 y María Rosa en la 382, es decir, que son protagonistas también de nuestra historia musical a día de hoy. Pero claro, ya les he dicho, yo no me he fijado solamente en los del pasado, porque es importante que los reconozcamos. Probablemente yo voy a nombrarles así rápidamente autores que a lo mejor ni siquiera han oído, pero no se crean. A lo mejor yo tampoco cuando intenté empezar a averiguarlos. También fue mi sorpresa encontrarme, ¡ay, Dios mío! Y este compositor era tan maravilloso,
también les aseguro que para mí ha habido sorpresas y también mucho aprendizaje y todavía y sobre todo mucho más cariño a Madrid después del papel que efectivamente pues no es París, no es Viena, no, a lo mejor tampoco es Londres, pero Madrid. En la época de los reyes melómanos, Fernando VI y Bárbara de Braganza, Madrid era una capital musical del mundo. Venían aquí a aprender. Y en la época de Carlos V y Felipe II, los músicos de cámara también venían aquí a aprender los músicos europeos. Entonces, porque al fin y al cabo España era la capital del mundo, no se nos olvide, y venían a aprender aquí. ¿Qué se nos olvida? Que somos poco... no nos creemos mucho lo que tenemos. Pues eso es un poco, ha sido el objetivo de escribir este libro, porque para mí también en algún momento fue una sorpresa encontrarme esa riqueza musical e histórica que tiene. Entonces, yo, por ejemplo, les voy a dar 2 o 3 ejemplos, porque por supuesto no vamos a seguir las trayectorias de ningún paseo, porque son paseos de tomárselo con calma y de 2 horas y media, 3, escuchar, porque además para mí era impensable que yo hablara de un compositor si me hablaba del edificio en el que había vivido o en el que había desarrollado su actividad profesional. Entonces, claro, ahí está el problema, que es un libro de 400 y pico páginas, porque, claro, yo hablo del Palacio Real porque hablo de los maestros de la Real Capilla y la de la Real Cámara. 2 instituciones que se crean tanto para los Austrias como para los Borbones para abastecer de música. La Real Capilla, música religiosa, y la Real Cámara de música profana y de entretenimiento, que es la que se sucede en los aposentos palaciegos. Bueno, pues por supuesto hay muchísimos y yo me he detenido en los que ni siquiera yo soy consciente si considero que son los más importantes, pero por lo menos a Cristóbal de Morales con Carlos I, el cantor de Dios, que le llamaban el cantor de Dios, de haber estado en la capilla papal en Roma. Antonio de Cabezón con Felipe II, que le acompañó en todos sus viajes, que incluso le acompañó a Londres para su matrimonio con María Tudor, que además, ciego de nacimiento, ¿cómo era posible que admirara a toda Europa cuando se ponía al órgano, que era su instrumento? Bueno, pues este burgalés, Antonio de Cabezón, muy querido por la familia real, que incluso... no lo conservamos lamentablemente, pero tenemos el epitafio escrito por el propio Felipe II, para Antonio de Cabezón. Y además un retrato que sabemos que existió, pero que una frase que voy a decir muy a menudo es que en 1734 el Real Alcázar se incendió. Se provocó el incendio en el estudio del pintor Jan Rank y, bueno, pues un drama porque el archivo musical se destrozó, pero también les digo, y no me quiero poner dramática, pero sí me quiero poner muy teatral, las meninas salieron por la ventana para poderlas proteger. O sea, gracias a que alguien las tiró por la ventana, pues todavía tenemos la oportunidad de verlas en el Museo del Prado. Bueno, pues Antonio Cabezón tenía un retrato encargado por Felipe II a Sánchez Coello, al pintor real. Imagínense el cariño que le tenía la familia, ¿no? Bueno, y qué decir de maestro capitán. Felipe III ha sido el gran danzarín de los Austrias. Hablamos de los Austrias menores, pero bueno, para la música no. De hecho, Felipe II, cuando miraba a su hijo, decía: ay, Dios mío, que este niño lo que le gusta es la música. Tocaba muy bien la vihuela, pero sobre todo bailaba de maravilla. Entonces fue él la Real Capilla era para las funciones litúrgicas, pero Felipe III fue el que dijo: pues yo quiero tener música en mis aposentos para bailar, para disfrutar y de entretenimiento, que es la música profana, ¿no? Bueno, pues a Juan Gómez de Navas con Carlos II, o Antonio de Literes, que estuvo en el proceso Carlos II, Felipe V. La capilla real, piensen ustedes, para cualquier músico de la época, para acceder a la capilla real había que presentarse a una oposición. Tenía que demostrar sus conocimientos, depende para el puesto. Teníamos el maestro de capilla, que ahí se llegaba un poco después de muchos años de haber pertenecido a la capilla real, pero como instrumentista simplemente, o como cantor. Entonces, pues también se cantaba. O sea, las obras de la Capilla Real era para voz y conjunto instrumental. Pero cuando se llevaba maestro de capilla o el segundo de a bordo, que era el organista, pues tenía que tener una persona que ya tuviera un bagaje.
Aquí en Madrid, bueno, ya lo digo ahora y así no lo digo luego, había 2 antesalas para la Capilla Real, 2 puestos de gran importancia que todo músico sabía que si formaba parte, si era maestro de la Capilla de la Concepción o maestro de capilla de las Descalzas Reales, le quedaba muy poquito para formar parte de la Capilla Real. Es decir, las 2 antesalas en el prestigio de un maestro de capilla, es decir, el que dirigía, el que organizaba, el que incluso dirigía esas oposiciones para ver quién entraba. Antonio de Literes, etc. Pero luego, como ha dicho María Rosa, que ha nombrado efectivamente en la Plaza de Oriente. En la Plaza de Oriente ya tenemos varios hitos importantes. Tenemos que Giuseppe Verdi vino aquí a España. Giuseppe Verdi estrenó La Forza del Destino. La estrenó aquí en el Palacio Real. Y también les voy a decir una cosa. Era la primera vez, digamos, porque el estreno real había sido en San Petersburgo, pero San Petersburgo no se consideraba lo suficientemente importante para un estreno europeo. Entonces, al fin y al cabo, Giuseppe Verdi venía en su entorno, en su hábitat natural, porque La Forza del Destino está basado en Don Álvaro y la fuerza del sino del Duque de Rivas, que, por cierto, tuvieron sus más y sus menos, porque, claro, el libretista Piave, para hacer el libreto de la ópera, ya saben, pues que efectivamente la base es en Don Álvaro la fuerza del sino, pero, claro, para cantar hay que hacer esos retoques. Bueno, pues el Duque de Rivas no estuvo para nada de acuerdo con lo que había hecho el libretista Piave y tampoco por los derechos de autor recibidos. Pero lo que sí que les puedo decir que es que el estreno de La Forza del Destino, que fue en el Teatro Real en 1863, Verdi salió 11 veces a saludar, es decir, un gran éxito. Pero bueno, también tenemos efectivamente el hito, una lápida que nos dice que ahí también había fallecido Julián Gayarre. Julián Gayarre es uno de nuestros grandes tenores. Lamentablemente su vida fue corta. Le roi du chant le llamaban, el rey del canto. Bueno, pues era un pastor, era pastor. Y sin embargo, bueno, pues todo el mundo descubrió su voz impresionante. Hilarión Eslava fue su profesor. Y bueno, pues llegó a ser una figura en la Scala de Milán y lamentablemente falleció aquí por empeñarse, ya tenía una bronconeumonía, no tenía por qué haberse empeñado en cantar aquí, pero quería cantar Los pescadores de perlas de Bizet, y en un momento determinado, en un do sobreagudo, se quedó paralizado y dijo: señores, no puedo seguir cantando, y se marchó. A partir de ese momento ya, bueno, pues ahora, eso es, voy a decirles a ustedes una cosa un poquito así escatológica, porque si ustedes quieren ver cómo era su laringe, pues lo tenemos en el Museo de Roncal, en su ciudad natal, su pueblo natal, porque los doctores, amigos suyos, querían saber qué es lo que tenía su laringe. Y bueno, pues la tenemos embalsamada, así que bueno, pues ahí la tienen ustedes para descubrir qué es lo que hacía diferente a Julián Gayarre del resto de los tenores. Pero es que en la Plaza de Isabel II, aparte del Teatro Real, que es visible esa forma de ataúd, que ¿por qué tiene forma de ataúd? Bueno, pues hay como 7 u 8 teorías diferentes, que las explico, que no me voy a detener, pero tiene forma de ataúd, en un plano visto desde arriba. El Teatro Real, que ha sufrido 1001 vicisitudes, que las obras del metro en los años 20, que fue un polvorín en la guerra civil, que estuvo a punto. Yo estudié música ahí, en la parte que era conservatorio, en la parte de la Plaza de Ópera, que en la otra parte que daba a la Plaza de Oriente era el Teatro Real, o sea, era lo que entendíamos, era el centro de, digamos, el auditorio, digamos. Bueno, pues lo hemos visto abrir y cerrar y actualmente pues lo consideramos como es un gran teatro de ópera, uno de los grandes, pero está construido sobre uno antiguo que era el Teatro de los Caños del Peral. El Teatro de los Caños del Peral, bueno, si ustedes van al metro van a encontrar varios hitos, varios restos, varias ruinas de esos caños del Peral, esa fuente de los caños del Peral. Bueno, pues en los caños del Peral era un teatro que se tuvo que ser
derrumbado, porque evidentemente para evitar el colapso, pero sobre esos cimientos se construyó el Teatro Real en 1850, que además se construyó y se estrenó el 19 de noviembre de 1850 porque era el cumpleaños de la reina Isabel II, con su ópera favorita, La Favorita, de Donizetti. Bien, pues en el Teatro de los Caños del Peral tenemos una figura, un género muy nuestro, que es la tonadilla escénica. La tonadilla, que venía del Siglo de Oro, que era simplemente una pequeña representación musical, dramático-musical, que separaba las escenas, las jornadas, como se decía en el Siglo de Oro, de las comedias grandes. Bueno, pues poco a poco ese género fue saliendo de esa servidumbre que tenía a la comedia grande. Entonces, poco a poco se fue, aparte de hacerse autónomo, se empezó a engrandecer. Esa tonadilla del Siglo de Oro podía tener solamente un representante, un intérprete. La tonadilla escénica del siglo XVIII y principios del XIX ya podemos tener hasta 6 intérpretes. Y no se pueden ustedes imaginar qué cantidad de compositores tenemos absolutamente olvidados. Más de 2000 tonadillas nos quedan de esa época, que están en la Biblioteca Nacional, en el Conservatorio de Madrid, de Luis Misón, de Pablo del Moral, de Blas de la Serna, compositores que van a escucharlo un poquito, porque creo que merece la pena que descubran ustedes esta tonadilla. Antes me ha dicho que podía y ahora no puede. Estas cosas de la técnica. Dice que no. Es lo que hemos escuchado hace un ratito. Bueno, yo les voy contando porque esta tonadilla escénica desapareció porque si ustedes ven las fechas que estamos hablando, que son finales del XVIII, principios del XIX, ¿qué pasó tan dramático en España en estas fechas? La invasión francesa. La invasión francesa, que además venía con los gustos musicales, primero franceses, con María Luisa de Saboya, la primera esposa de Felipe V, y luego italianos, con Isabel de Farnesio. Todo lo que era español pues, se relegó, se mantuvo al margen. Entonces, desaparecieron. Es una pena, pero por eso cuando alguien dice que no hay ópera española, es verdad. Luego ya un siglo más tarde, o finales del XIX, que nos encontramos a Bretón, a Chapí, a Arrieta, un poquito antes, intentando defender una ópera española, es que realmente, y no simplemente no es una opinión, es una realidad, es que la música italiana nos apabulló, digamos, en principio nos apabulló. Entonces, a mí me gustaría que escucharan la frescura, si lo conseguimos, la frescura de lo que es una tonadilla escénica, porque es costumbrista. Es costumbrista, son los personajes, no es la alta ópera con personajes mitológicos lejanos del pueblo. No, estamos hablando del sastre, del panadero. Sí, del sastre, del panadero, y tienen nombres muy graciosos. El viejo y la nieta, el cornudo y su vecina. O sea, ya se pueden ustedes imaginar qué tipo de tonadillas son, pero hablan de personajes muy... lo que luego un poquito más tarde va a recoger Ramón de la Serra, don Ramón de la Cruz. Pues eso, el estudiante, el bandolero, el cornudo. A ver si ahora lo conseguimos. Ahora, de la tonadilla escénica El abuelo y la nieta, para que vean ustedes la frescura de esta música, para que puedan escucharla.
adelante. En Marruecos, cualquier marroquí me diría, estos son los shnun. Los nun son los geniecillos que se divierten con uno. Cuando ustedes no encuentran las llaves, ya saben que son los nun. Así que, bueno, pues aquí tenemos los nun de la tecnología que no nos está dejando escuchar. Ya veremos si podemos continuar. Bien, pues entonces, por ejemplo, muy cerquita de aquí tenemos la calle del Maestro Victoria, que es donde está el Corte Inglés, Cortilandia, vamos, lo entenderán ustedes mejor. Que aquí, ahí se refiere a uno de los grandes polifonistas del siglo XVI. Nosotros tenemos la tríada de oro, que están los tres. Uno de ellos acabo de hablar de él, que es Cristóbal de Morales. Otro que es un guerrero, que lo vamos en otro paseo, porque también es verdad que no es... El libro no es cronológico, es simplemente, la excusa es ir paseando, como ha dicho el maestro Temes, ir paseando por Madrid y descubriendo la música que se ha hecho en cada momento. A veces hay edificios que ya no existen, pero como sabemos que están, bueno, pues yo cuando paseo les digo, imaginaos que aquí había, entonces bueno, pues simplemente la música que se hace en esos edificios que incluso hoy han desaparecido. Tomás Luis de Victoria es uno de nuestros tres grandes polifonistas, lo que llaman la tríada de oro, y lo tenemos justo aquí al lado, casi al lado de Preciados. Pero es que en la calle Arenal tenemos a Ruperto Chapí. Ruperto Chapí, que bueno, ya me he referido a él varias veces, que le conocemos por La Revoltosa, poco más o menos, pero es uno de los grandes sinfonistas del siglo XIX y además es uno de los creadores de la Sociedad General de Autores, o sea que en la música de su periodo fue importantísimo. Que además, ¿ustedes han visto la zarzuela La Bruja? ¿No? ¿No la han visto? Pues fue excomulgado, él y toda su familia. Precisamente por La Bruja. Así que para que vean que las anécdotas también están en el libro, porque hay pues cosas sorprendentes a lo largo de la historia, ¿no? Y por supuesto en el número 12 ustedes conocen el Teatro Yoyeslava, que fue además la sede de lo que se llamó el género ínfimo que era la psicalipsis, un término que, bueno, pues que etimológicamente hay varias acepciones. Yo las pongo todas en el libro porque algunas son no aptas para niños, entonces, pero que describía este género que, pues eso, con segundas intenciones, con gestos, con insinuaciones, pero sin decir nada. Y, por supuesto, La corte de Faraón, de Vicente Lleó, que se estrenó aquí en la calle del Arenal, en el Teatro Yoyeslava, la partitura más y por más tiempo censurada de la historia de la música española. Así que, bueno, pues yo les había seleccionado un garrotín que con un poco de suerte lo escuchamos, pero me dice que tampoco. Bueno, pues tampoco. Bien, entonces, si seguimos por esta zona que nos estamos moviendo y nos vamos a la calle Mayor, tenemos, por ejemplo, en el número 46, en un edificio que es absolutamente anacrónico, porque ahora mismo ustedes lo ven que es de hormigón y de hierro rojo, o sea que no tiene nada que ver, pero hay que poner un poquito, hay que tener esa visualización del pasado en un edificio de aparejo toledano del siglo de Lope de Vega. Bueno, pues ahí nació Lope de Vega. Claro, ahora pone una placa en ese Petit Palace, que es ese hotel, pues bueno, pues hay que hacer ese esfuerzo de imaginación. Ustedes dirán, bueno, pero no es un libro de música, ¿qué hace Lope de Vega aquí? Claro, es que Lope de Vega fue el autor de la primera ópera que, junto con un compositor que sabemos poco de él, que es Filippo Piccinini, que es uno de los que vinieron a la corte de Madrid, invitados por la corte. Ya les he dicho que en cierto momento determinado de la historia, Madrid era un foco de estudios también para los intérpretes y para hacerse un nombre. Bueno, pues Lope de Vega, La selva sin amor, 1626, primera ópera española, que no se conserva la música, se conserva solamente el texto. Les voy a contar también otra anécdota. Lope de Vega no debió quedarse muy contento porque tenemos textos que decía no me gusta que sea todo cantado. En un momento en el siglo de oro que decía Calderón de la Barca que cualquier representación lírica, dramática, es decir, teatral en el siglo de oro, tenía que tener alguna intervención musical, el 2%, el 4%, el 10% o el 90%, pero siempre estaba todo mezclado, pero no todo. Entonces, a Lope de Vega no le debió gustar excesivamente eso de que fuera todo cantado. Esta Selva sin amor, la primera ópera española, 1626. Lope de Vega, música de Filippo Piccinini.
Bien, entonces, y bueno, pues claro, ya que estamos ahí, pues hablamos de Federico Chueca. Perdón, primero hablamos de Calderón de la Barca, que también le tenemos muy cerca. Tenemos la calle Calderón de la Barca, aparte que de un par de lápidas que nos dicen dónde vivió y dónde... ¿Ya se oye? Sí funciona, pero no se oye. Presidente, ¿lo hemos escuchado? Voy a tirar un... Bueno, pues yo sigo, perdónenme ustedes que yo siga, porque además es que me entusiasmo. Este testigo de la primera ópera española, en 1660, 40 años más o menos más tarde, los dos grandes protagonistas fueron Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, junto con Juan Hidalgo de Polanco. Con celos aún de la le matan. La primera, realmente ahora sí que nos queda la música y el texto, 1660. Y bueno, ahora mismo decimos que es ópera. Realmente la palabra zarzuela del siglo de oro, de este siglo XVII, es un poco un cajón desastre, porque lo que les he dicho, todas las interpretaciones lírico-musicales tenían una intervención musical y una intervención teatral, por supuesto, pero el porcentaje de música podía variar muchísimo. Eso sí, el término de zarzuela es por el Palacio de la Zarzuela, porque las compañías de Madrid se desplazaban al Palacio de la Zarzuela, que era un pabellón de carta de Felipe IV, para entretener a sus invitados. Entonces, todas las compañías de Madrid, entre ellas la Calderona, ya saben ustedes que es María Zápalos, que fue la madre de su hijo bastardo, don Juan José de Austria. Bueno, pues en la calle Mayor tenemos también otro hito, en la Torre de los Lujanes, que es Federico Chueca. El más fresco, el más espontáneo, el más intuitivo, el más melódico, el más simpático de todos los compositores de la zarzuela. Yo siempre cuento la anécdota, bueno, no os he contado la anécdota de Verdi, pero bueno, porque es que no me da tiempo, pero bueno, yo siempre cuento la anécdota de Federico Chueca, que todos probablemente conozcan, que le robaron la cartera en el tranvía. Y entonces, bueno, pues Federico Chueca pues puso un anuncio en el periódico y a los días siguientes apareció en su casa un sobreabultado donde estaba la cartera completa, con todo el dinero, eso sí, y con una carta que decía: el gremio le agradecemos porque se habían entusiasmado con en la Gran Vía la Jota de los ratas, el rata primero, el rato segundo, el rato tercero, y firmaban el gremio, el rata primero, el rata segundo, el rata tercero y la pelos. Y entonces, bueno, pues dice, solamente nos hemos quedado con su foto porque le devolvieron completamente el dinero e incluso alguna monedilla más por las molestias. Entonces, este es nuestro Federico Chueca, que si no llega a ser porque él se empeña, es músico, porque sus padres le habían destinado a ser médico y se escapó y todo. Pero bueno, vamos a intentar escuchar... Oiga, pero vamos a ver, aquí no paran de venir barrios y yo ya me estoy poniendo de un orden. No, esos que vienen son ratas. ¿Sí? ¿Ratas? Sí, ¡Ay! unos tomadores. ¡Ay, vamos, que cualquiera los aguarda! Porque tienen unas caras que vamos... ¡Ay! Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, estamos más tranquilos y vamos más.
prestado atención en una zarzuela en un género chico, pero bueno, es tan conocido, pues ellos le devuelven el dinero y firmado el Rata primero, el Rata segundo y el Rata tercero. Pero sí, no hace falta que sigamos moviéndonos mucho. Yo creo que ya les he comentado en la calle de Montera, justo al lado de la policía, cuando paseo cuando físicamente me dirijo con los grupos, es un sitio un poquito problemático porque está justo al lado de la policía municipal. Entonces, bueno, pues tenemos que ir a hacer un poquito el disimulo, ¿no? Mikhail Glinka, que es el Pushkin de la música, el padre de la música rusa, decía en sus cartas que se sentía español. Él lamentablemente vino con un sirviente, se llamaba Santiago Hernández, que le facilitaba el idioma, pero ya desde muy pequeño ya tenemos canciones, por ejemplo, la Inés, que están escritas en español. Él aprendió español para venir a España. No pudo volver porque la guerra de Crimea se lo impidió, pero él se sentía español. Y de hecho, gracias a él, fue uno de los primeros extranjeros que empezaron a estudiar nuestro folclore. Pues ahí le tenemos, en la calle Montera, también muy cerquita, ¿no? Y en la calle de la Paz estuvo en una fonda, no sabemos exactamente esa pensión, qué número, cómo se llamaba esa fonda, porque ha desaparecido, pero sí sabemos que fue invitado por Manuel de Falla para dar varios conciertos aquí en España y estuvo 2 veces. La primera vez tiene en sus cartas, en su documentación, que nos dice que había poca gente en su primer concierto, pero que el piano era muy bueno, que era un Bernstein muy bueno. La última vez que vino por aquí, lamentablemente, fue única y exclusivamente para ir exiliado hacia Nueva York, hacia Lisboa, donde embarcó hacia Nueva York. Esas cartas son también muy simpáticas cuando dice que le da miedo beber el agua porque por si acaso, y entonces pues lo que hace es beber un cuartillo de vino y que dice que se acostaba todas las noches muy achispado. Entonces, bueno, pues esas anécdotas que nos acercan a los compositores, que les vemos el gran etnomusicólogo junto con Kodail, los fundadores de la etnomusicología, es decir, la investigación de la antropología y la música, ¿no? Y la etnología y de los orígenes de la música. Pero claro, luego ves su documentación, ves sus correos y dices, claro, nos acerca tanto esas grandes figuras. Y bueno, y en la calle de la Bolsa, que es una de las grandes invenciones que tenemos que hacer cuando paseamos por allí, porque ya eso no existe. Pero sí, el gran compositor José de Torres, a quien después de la destrucción del archivo musical en 1734, como les he comentado, ese gran incendio, desapareció mucha música y se le encargó a José de Torres, a José de Nebra, que luego hablaré de él, y a Antonio de Literes, que ya he hablado de él, o por lo menos le he nombrado, que restituyeran ese archivo perdido. Esa forma de restituir ese archivo perdido era encargando música a los compositores de la época, pues para los oficios divinos, y también componiendo ellos. Bueno, pero lo mejor de José de Torres, que tiene unas cantadas humanas. Lo mejor de José de Torres es que fue la primera imprenta que existió musical en España. Estuvo en la Casa de la Bolsa, fue la imprenta imperial, y aparte de editar música, hasta ese momento los músicos tenían que dedicarse a enviarlos a otros países para poder ser editados. No existía ninguna imprenta en España. Bueno, pues a partir de ese momento, lamentablemente, sus herederos pues no continuaron con esa función, pero en esa calle de la Bolsa estuvo la primera imprenta de música española, 1699. Y bueno, pues en Espocimina seguimos, aparte de que no, me lo voy a callar porque es que ya no me da tiempo, pero aparte que en el 17 tenemos a Rodolfo y a Ernesto Halfter, como he dicho, y luego, claro, ya aprovechando que están aquí sus tíos, pues también hablo de Cristóbal Halfter, que ha fallecido hace poquito, es decir, todo viene unido, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, en el número 13 tenemos el Corral de Comedias de la Cruz, que es donde estaba ese corral de comedias, ¿no? Desde finales del siglo XVI. Y bueno, aquí me detengo un poco en la importancia de esos músicos, de los cuales conocemos pocos nombres y mucho menos su música, porque claro, ellos componían su música porque eran los intérpretes para pues, hacer las loas, las intervenciones. A veces son pequeñas anotaciones. Nos quedan unas 20 cuartillas de música de diferentes autores como Manuel de Villaflor, Juan Serqueiros de Lima, que son los más importantes, que eran músicos contratados por los teatros madrileños de la
corte de Madrid. Entonces, mucha de su música, pues por los traslados, porque como lo estaban escribiendo para una función determinada, una vez que esa función terminaba, pues ya no tenía sentido, pues ellos mismos las destruían, etcétera. No tenemos muy poca música, pero qué labor tan importante, porque los actores del siglo de oro no eran solamente actores, eran actores cantantes y actrices cantantes, es decir, con más o menos nivel, pero grandes intérpretes, ¿no? Y en la Plazuela del Ángel tenemos a José de Nebra. Ya les he contado que es uno de los tres que intentaron recuperar la música de ese archivo musical perdido. Es el Lope de Vega de la música, según el musicólogo Emilio Cotarello. El Lope de Vega de la música, un compositor prolífico, sobre todo lo más importante son la música que escribió para los teatros de Madrid, aunque también tiene música religiosa, lógicamente como maestro de capilla que fue de la Capilla Real, ¿no? Y bueno, pues también quería que escucharan un poquito a José de Nebra, de La zarzuela en 2 actos, que se estrenó en 1743. Escuchan las castañuelas, ¿verdad? Qué música más fresca. La música más española es esta, porque una vez que ya entró la música italiana, yo espero que estén de acuerdo las personas que me acompañan en la mesa, una vez que entró la música italiana, desapareció la nuestra. Y esta es porque no era apreciada por los, entre comillas, los borbones en ese momento invasores, es decir, no quería utilizar el término, pero musicalmente hablando me refiero, no políticamente hablando. Y bueno, pues seguimos, se han dado cuenta que hemos salido muy poco, estamos muy haciendo circunvalaciones al Casino de Madrid, aquí en la carrera de San Jerónimo, en Lardi, que tiene mucho que ver con nuestro querido maestro Temes. ¿Por qué, maestro? Lardi tuvo solo una hija, mujer, con lo cual el apellido va hacia atrás. Si no me llamo Temes Lardi en este momento. Soy Temes Rodríguez Lardi, ya. Sí. Gracias, maestro. Era mejor que se lo contáramos. Gracias. Es que tenemos aquí la historia también de otra cercana, muy cercana, ¿no? Ahí en 1911 se creó la Asociación Wagneriana de Madrid, que lamentablemente, pues por dicotomía, o sea, por diferencias políticas, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, pues por germanófilos y antigermanófilos y germanófobos, pues se tuvo que disolver, pero que desde el año 2006, dirigiéndola Clara Bañeros de la Fuente, está otra vez viva, ¿no? Y claro, pues si estamos en Lardi, pues qué mejor que tomar un café hablando de este gran monstruo de la naturaleza, que cuando hablamos de la música del siglo XIX, finales del XIX y XX, es muy difícil quitar su nombre. O sea, todo está empapado, todo está influenciado por ese paso adelante que dio en la música Richard Wagner, ¿no? A partir del famoso acorde Tristán, que bueno, pues que abrió una cantidad de bifurcaciones a la música, que fue la que ha sido efectivamente en el siglo XX. Y aquí al lado son nuestros vecinos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aquí podríamos hablar de muchísimos autores. Por ejemplo, el actual es el presidente, que es Tomás Marco, pero le he elegido otro sitio. Bueno, pues la Real Academia habló del Francisco Alonso, que tenemos ahí la estatua justo ahí, del maestro Alonso. Y bueno, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Aunque Enrique Granados nunca fue académico, entonces cuando yo le pregunté a Tomás Marco, digo, es que yo no sé qué compositor elegir para hablar de él, y me dijo, pues Granados, pues la cantidad de horas que se habrá pasado mirando los cuadros de Goya que tenemos aquí. Y es verdad, porque Granados era un enamorado de Goya. De hecho, él pintaba y copiaba cuadros de Goya y tiene un autorretrato vestido de goyesco, es decir, entonces, bueno, de ahí su ópera Goyescas y que fue lamentablemente la que provocó su final, ¿no? Esa ópera Goyescas estrenada en Estados Unidos y que a la vuelta en el Canal del Norte, bueno, en el Canal de la Mancha, pues fue torpedeado ese barco por un submarino alemán, entonces en 1916. Pero bueno, Joaquín Turina sí que fue un académico. Pero también hablo de García Abril, un personaje muy querido también para nuestro casino, porque la tertulia musical ha fallecido hace poco, falleció en el 20 por la pandemia, ¿no? ¿En el 20? El 21 por la pandemia, pero es muy querido por nosotros, porque nosotros le hicimos un homenaje en la tertulia musical en el año 2005, 2004, 2006, es decir, las personas que estamos aquí hace muchos años sí que lo recordamos con un cariño y bueno, pues también hablo de él. Eso sí, por favor, no me pidan que sea objetiva, porque cuando he elegido a los compositores, por supuesto no he elegido a los más importantes o menos, no lo sé, he elegido los que me han gustado a mí, claro, y perdónenme ustedes, pero se podría escribir otro segundo libro o 5 más con los autores que he tenido que no me cabían en estas páginas. Y bueno, pues y luego el Teatro Apolo, en otro edificio súper anacrónico, que es el del BBVA, que está de mármol negro, ahí estaba el Teatro Apolo, la cuna del género chico. Y bueno, pues ahí donde se estrenó la cuarta de Apolo, que todos supongo que todos les suena eso, en ese momento de teatro por horas, la cuarta representación, todas eran representaciones muy cortas, la cuarta representación era la sesión que tenía más vidilla, ¿no? Entonces, bueno, la sesión golfa, vamos. Entonces, bueno, por ejemplo, la verbena de la Paloma se convirtió al siguiente día de su representación en el Apolo, en la cuarta de Apolo. Imagínense la importancia que tuvo esa zarzuela. Y bueno, aquí sí que, por supuesto, Círculo de Bellas Artes. Tomás Marco y José Luis Temes fueron directivos del Círculo de Bellas Artes en el momento en el que tuvo una historia bastante compleja. Gracias a ellos y a otro grupo de artistas e intelectuales, el Círculo de Bellas Artes sigue siendo lo que nosotros entendemos que es un centro cultural, ¿no? Y un foco de cultura. Entonces, bueno, pues qué decir de Tomás Marco, también muy querido en este casino y conocido por todos, muy admirado por todos también. Y una de las cosas que me gustaría que sí que contaras, José Luis, es eso que me dijiste a mí de cómo habías encontrado eso, todos los documentos, porque el maestro Temes tiene 2 libros dedicados a los archivos perdidos del Círculo de Bellas Artes, unos archivos que se habían creído perdidos en la Guerra Civil. Sí. Muchas gracias, Almudena, pero en absoluto quiero robar protagonismo. En el año 1983, un grupo de 18 personas literalmente asaltamos el Círculo de Bellas Artes porque se vendía el edificio, agobiado por las deudas. Y desde el punto de vista de música, esas 2 personas fuimos Tomás Marco y yo. Luego hubo otros pintores, literatos, etcétera, etcétera. Bueno, y eso me llevó a trabajar muchos años en el Círculo de Bellas Artes. Y me daba una enorme pena saber que era una institución de la que se sabía muy poco. Por ejemplo, ni siquiera existía un listado de presidentes que habían sido, ni saber qué sedes había tenido anteriormente. Esa sede que ustedes conocen en Alcalá 42 fue la 6ª sede del Círculo de Bellas Artes. Pero se sabía muy poco de la historia pasada del Círculo porque se suponía que la documentación había perecido en la guerra, que se había destruido en la guerra. Sin embargo, poco a poco, por razones que no les voy a aburrir con ellos, tuve la intuición de que la documentación, de que toda la historia del Círculo, que se había guardado celosamente, no se había perdido en la guerra. Y por una razón muy rocambolesca, empecé a intuir que estaba escondido, es decir, que los empleados del Círculo, cuando fue tomado por el Frente Popular en julio de 1936, los empleados del Círculo lo escondieron. Y localicé a un antiguo empleado ya muy mayor, con 90 años, que me dijo que efectivamente lo habían escondido.
Y el hombre seguía hablando de 1000 cosas y le dije, por favor, ¿quiere usted centrarse? ¿A qué llama que lo escondieron? No sé, pues lo tiramos, yo recuerdo que lo tiramos por detrás. Total, bueno, no le saqué mucha más información, pero sí empecé a concebir que estaba en el edificio. Pedí permiso en aquel momento al presidente, a Pedro García Ramos, y durante mucho tiempo puse boca abajo muchos lugares, muchos falsos fondos, incluso con un albañil que tiramos algún pequeño tabique. Hasta que en la madrugada del 14 de febrero de 1989 me deslicé por un falso techo. Mi estatura me tenía que deparar alguna vez alguna ventaja. Y efectivamente ahí estaba desde el 20 de julio de 1936, ahí estaba, habían tirado todos los documentos, aparecieron cartas de Sorolla, de Bretón, documentos de 1880, etcétera, etcétera, miles de documentos que aquellos empleados celosos de la institución y sabiendo que iban, sabiendo lo que se venía encima, lo guardaron. Cuando aquello se convirtió en lo que luego se llamó el almacén general, lo tapiaron y quedó de la parte de atrás. Y a partir de ahí fueron 5 años aproximadamente clasificando ese documento. Pero perdona, Almudena, que no debo robarte tiempo. Ahora comprenden por qué me siento tan bien acompañada, porque obviamente aparece en el libro todo esto que me contó él, ¿no? Pues no, voy a acelerar un poquito para no entretenerme mucho. Por supuesto, seguimos con el Teatro de la Zarzuela y me entretengo en Vives y en Moreno Torroba, pues porque por elegir dos, ya les he dicho que no soy objetiva y tampoco pretendo serlo. Pero una de las simpatías es el Hotel Ritz. Ustedes cuando están en la Plaza de las Cortes, ven ahí el Hotel Ritz ahí a lo lejos. El Hotel Ritz cambió las costumbres musicales con el foxtrot. ¿Y quién mejor que Lilian de Celis para contárnoslo? Con pasión y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor. Ay, no, por Dios, no me baile usted así. Ay, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Bueno, pues nada, continuamos nuestro paseo. El mismísimo Gioachino Rossini estuvo en la calle del Clavel, en una pensión ahí alojado. Recuerden que su esposa era Isabel Colbrán, era española, era una soprano española. Y bueno, invitado también por otro tenor, el gran tenor rossiniano, que era Manuel del Pópulo García, que cuando he hablado de los Caños del Peral, pues es uno de los compositores que me he saltado, pero que debía estar ahí. Pero bueno, también como empresario, bueno, pues cuando vino aquí a Madrid. Bueno, ustedes como ya conocen a Rossini, ya no les cuento los secretos de Rossini, porque Rossini cuando tenía un poquito más de 30 años, con 39 óperas escritas, abandonó su carrera de compositor. Hay muchas causas, pero lo único que les digo es que cada vez que se toman ustedes unos canelones a la Rossini, un tournedo, un faisán a la Rossini, un caldo a la Rossini, todo eso era un gran gourmet y un gran inventor de platos. Así que ese Rossini, los canelones a la Rossini, que sepan ustedes que es este Rossini, es el compositor. Y además él decía que las trufas eran el Mozart de las setas, o sea, así llamaba a las trufas. Bueno,
Por supuesto, nos paramos directamente y a escuchar su música también. Y por último, en la Plaza del Rey, que sería este final de este centro, digamos, que tenemos a Francisco Sergio Barbieri, que cuando ustedes abren un libro de música del siglo XIX, Barbieri aparece en todos los sitios. Es decir, como musicólogo, como compositor, a él le debemos el Cancionero de Palacio, ni más ni menos, o sea, una recopilación de obras del siglo XV y XVI, que en ese momento se creía que no había continuidad en la historia de la música española. Bueno, pues fue Barbieri quien lo sacó a la luz, ¿no? El Teatro Circo Price, donde actuó ni más ni menos que Franz Liszt, el músico, pianista más completo, también como compositor de poemas sinfónicos, ¿no? Pero que según el poeta Heinrich Heine decía que se desató la leismanía, las damiselas que se desmayaban, todo el mundo intentando conseguir un botón del gran maestro. ¿Les suena? Es decir, el fenómeno de los fans no es de los Beatles, es un poquito antes. Ni más ni menos, dio 3 conciertos en el Circo Price y 5 en Madrid, pero al final terminó dando más en la península, ¿no? En la Plaza de los Mostenses, el primer conservatorio de música y declamación María Cristina, uno de los primeros directores Hilarión Eslava, la primera catedrática de conjunto coral e instrumental fue María Rodrigo, a quien también debemos al maestro Temes el poderle escuchar su música hoy, porque ha sido una de las autoras recuperadas y gracias a que ha grabado su música podemos escucharla, por supuesto. Pero también Rafael Acarrá. No vamos a pasar por delante de la plaza de Rafael Acarrá y no recordarlo de fiesta y hacer así con la cabeza, porque es que forma parte de nuestra historia, o sea, por supuesto, o sea, tan importante como todo, ¿no? Y bueno, en la calle de San Onofre, donde hay les recomiendo los dulces de la... Me están ustedes sintiendo, ¿verdad? Pues justo al lado de la pastelería, en el número 4, vivió Isaac Albéniz cuando estaba estudiando aquí en Madrid. ¿Quién no conoce a Isaac Albéniz? Dios mío, bueno, pues aquí le tenemos. Y les he seleccionado, aunque no es original, porque se lo he seleccionado para orquesta, pero está con baile. Sevilla. También me duele cortar la música a medias. Bueno, aquí en la calle Leganitos, que ya saben ustedes, tenemos 2 hitos importantes porque Domingo Scarlatti, como se le gustaba afirmar, que se castellanizaba su nombre, estuvo residiendo allí. Tenemos una placa en el número 35 que nos lo recuerda. Bueno, pues fue profesor de clave de la infanta, en ese momento Bárbara de Braganza, desde que tenía unos 11 años, se desplazó a Lisboa y ya cuando se casó con Fernando VI, bueno, pues ya se vino a España y aquí generó sus mejores obras, las 555 sonatas para clave bipartitas únicas, que fueron las que generaron la Escuela para Clave Española, ¿no? Pero también estaba el Colegio de los Niños Músicos de Santa Bárbara, había sido creado por Felipe II en 1690 aproximadamente, que era para la cantera de la Capilla Real, los niños de la cantera de la Capilla Real, y tenía un rector. Entre los rectores, pues muchos de ellos ya hemos hablado de ellos, José de Nebra, por ejemplo, pero vino Farinelli. Farinelli, recuerden ustedes que fue Isabel de Farnesio quien le pidió que viniera a España para solucionar la melancolía del rey Felipe V, y ya se quedó 25 años, veintitantos años, hasta que el rey Carlos III
falso o no, dijo: no quiero capones en mi palacio. Entonces, falso o no, pues ahí se queda. Pero en la Gran Vía tenemos a la gran Concha Piquer, la de los baúles. Y, por supuesto, esta historia es real. Es una historia que le contó a Manuel Penella para... ¿qué es real? Ella vivió esto. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la Nochebuena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré en la farmacia vino español, vino español, vino español, el vino de nuestra tierra. Estoy convencida Bebimos que todos ustedes se saben la letra. extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena, la noche buena, más buena que soñar pudo un español. Ahora viene lo triste, entonces ahí lo dejamos. Bueno, entonces seguimos un poquito por la calle Cervantes, donde nos paramos para hablar de las citas musicales en el Quijote, que a veces pensamos que es que Miguel de Cervantes era músico, porque hay tantas citas de romances, de instrumentos, de bailes, que es imposible que no fuera músico. O sea, pero bueno, eso ya es un alarde mío, una utopía también, eso hay que demostrarlo también. Y luego en la calle Santa Isabel, donde está actualmente el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, como yo le decía a Ana Guijarro, que le dije, es que apareces en el libro porque nos habla de los fantasmas. La directora, también muy querida en este casino, hace poquito ha venido a estar con nosotros y, bueno, pues directora del Conservatorio de Madrid durante años, ¿no? Bueno, pues ahí hablamos del violín Stradivarius el Rojo, que lo regaló Pablo Sarasate al Museo del Conservatorio. Por supuesto, y ya que estamos hablando de Stradivarius el Rojo, que es el que tenemos aquí a buen recaudo, pero también hablamos de quién era, porque tenemos esa fama, pero sobre todo vamos a escuchar a Pablo Sarasate, uno de los grandes violinistas, justo, o Jesús de Monasterio, que crearon la Escuela Violinística Española del siglo XIX. El niño era tan prodigio que el violín se lo regaló ni más ni menos que Isabel II. Está tremenda. Es que tienes razón el maestro, está desafinado. El disco le llegó muy tarde a Sarasate. Claro. Bueno, ya no me quiero entretener mucho más porque veo que me estoy ya hablando demasiado. Bueno, pues entre la calle La Magdalena nos paramos en el Teatro Variedades, en la Plaza Antón Mantín, por supuesto, hacemos alusión a la creación de la Orquesta de la Radio Televisión Española, a uno de sus primeros directores, también muy querido en el casino, a María Rosa Calvo Manzano, la dama del arpa que tenemos aquí sentada, que es una de las protagonistas fundadoras y una de los pesos pesados en la música de nuestro país, y lo sigue siendo. Así que, bueno, pues es un honor tenerla aquí. La hemos escuchado aquí tocar en el casino varias veces, en la época de don Mariano Turiel.
Y bueno, pues a Sergei Prokofiev porque estrenó su concierto número 2 para violín, lo estrenó aquí, en el Teatro Monumental. Bueno, pasamos por la zona de Chamberí, cómo no recordar a Pablo Sorozábal, o la Glorieta de Bilbao, que es donde se siguen reuniendo los intelectuales y artistas, por supuesto Pablo Luna o Celia Gámez. Y bueno, seguimos por la zona de Chamberí, en la calle Ruiz número 11, que tenemos 2 placas, pero no fueron vecinos porque no coincidieron cronológicamente hablando, que es Jerónimo Jiménez, uno de los compositores más tristemente olvidados de la historia. Ustedes solamente conocen el baile de Luis Alonso, pero fue un gran compositor. Fíjense lo que les cuento, y cuando era pequeño, él era sevillano, pero estudió en Cádiz, y le mandaron con 14 años a dirigir una orquesta de profesores británicos para estrenar en Gibraltar una ópera. Los profesionales mayores, los profesores, dijeron que cómo les iba a dirigir un niño. Y entonces Jerónimo Jiménez, con 14 años, poco más o menos, dejó la partitura y dirigió de memoria. A partir de ese momento, pues imagínense qué olvidado le tenemos a este gran compositor, ¿no? Carmelo Bernaola, de nuestra generación, ha fallecido un poquito antes. Bueno, pero Carmelo Bernaola le conocen ustedes perfectamente, porque ¿se acuerdan ustedes de la sintonía de Verano Azul? ¿A que podrían silbarla? Bueno, pues, o de La Clave, esa música tan intrigante. Bueno, pues es uno de los padres de la música de cine y de televisión, ¿no? En la calle de La Palma, pues por supuesto nos acordamos de Olga Ramos y de todas las cupletistas, porque bueno, Ana Fernández se convirtió en la Maharani de Capurtala, o sea, ni más ni menos, o sea, eran mujeres que estaban fuera. Y en la calle de la Madera, uno de los edificios donde vivió Luigi Boccherini cuando, según la economía, vivía en un sitio o en otro, bueno, pues en la calle de la Madera, pero luego también vivió en la calle Jesús María, también vivió en el pasadizo de San Genés, pero bueno, aquí él compuso su ópera, de ahí compuso su ópera Clementina, la única zarzuela. Y bueno, pues ya vamos a seguir un poquito por el último, por el más castizo. Y bueno, pues empezamos con la música mudéjar y morisca que tenemos en la Plaza del Alamillo, que es la Morería. Y bueno, pues en la Corral de la Morería, que es donde Pastora Imperio se estrenó. Y por supuesto, ¿quién no va a hablar de Manuel de Falla, con ese amor brujo que estrenó junto con cogiendo dichos de Pastora Imperio de su madre Rosario la Mejorana para hacer esta obra tan querida y conocida? Y ya me van a permitir que voy a ir cerrando. Pasamos por la Violetera, la calle San Isidro, hablamos de Teresa Berganza, por supuesto nuestra querida Lina Morgan, en la calle Toledo, la Cava Baja. Y así me gustaría que en la Cava Baja número 42 escucharan hay dos músicas que les voy a poner ya para terminar. Las dos se han convertido en nuestros himnos. Camino donde el mar no se puede concebir. Nació en la Mandrágora. Donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hago de Madrid. También ustedes lo van canturreando, claro. Donde el deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para mí. Y bien, ya, por supuesto, para terminar ya, el que realmente se ha convertido en nuestro himno, escrito por un mexicano que ni siquiera conocía nuestra capital. ¡Madrid!
Madrid, Madrid. Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Gracias por su asistencia y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Almudena, por este fantástico recorrido por el Madrid musical. Confieso que al oír el último chotis está a punto de sacarte a bailar. Bueno, muchísimas gracias, Almudena, de nuevo. Muchas gracias también al maestro Temes y a María Rosa Calvo Manzano. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido realmente una tarde estupenda. Muchas gracias.